Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 22 de septiembre del 2013. Comenzamos. En un encuentro con un grupo de nuevos obispos, el Papa Francisco les ha alentado a que no sean obispos de aeropuerto, refiriéndose con ello a la gran cantidad de obispos que pasan más tiempo fuera de sus diócesis que dentro de ellas haciendo un trabajo pastoral. El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Friburgo, apenas un mes que ha cumplido 75 años y lo corriente es esperar por lo menos un año. La Iglesia en Cuba ha denunciado la falta de democracia en ese país y ha afirmado que es utópico pensar en unas elecciones realmente libres. Los obispos católicos de Estados Unidos han pedido a los congresistas que rechacen el proyecto presentado por Obama para recortar gastos en el programa de ayuda alimenticia para los más necesitados. Una de las noticias más relevantes de esta semana ha sido una entrevista dada por el Papa Francisco donde nos insiste en mostrar la Iglesia al mundo con un rostro más misericordioso. El Santo Padre recibió esta semana a los obispos nombrados recientemente, que participan en un congreso organizado por la Congregación para los Obispos. Les pidió humildad, acogida para con los fieles y que pasen más tiempo en sus diócesis y no estén siempre viajando. Con las palabras de San Pedro, alimentar el rebaño de Dios que os ha sido confiado, ha recordado a los presentes: estamos llamados a ser pastores no de nosotros mismos, sino del Señor, y no para servirnos a nosotros mismos, sino al rebaño que nos ha sido confiado. Servirlo hasta dar la vida como Cristo, el buen pastor. Asimismo, ha destacado que la palabra alimentar significa cuidar habitual y cotidianamente del rebaño. De aquí, ha explicado, nacen tres breves pensamientos. En primer lugar, acoger con generosidad. En segundo lugar, caminar junto al rebaño. Caminar con los propios fieles y con todos los que se dirigirán a vosotros, compartiendo alegrías y esperanzas, dificultades y sufrimientos, como hermanos y amigos, pero aún más como padres, que son capaces de escuchar, comprender, ayudar y orientar. No seamos hombres con psicología de príncipes, les ha dicho. Hombres ambiciosos, ha continuado, que son esposos de esta Iglesia a la espera de otra mejor o más rica. Esto es un escándalo. Si llega un penitente y te dice: yo estoy casado, vivo con mi mujer, pero miro continuamente a otra mujer que es más guapa que la mía, ¿es pecado, padre? El Evangelio dice: es pecado de adulterio. Existe el adulterio espiritual. No estéis a la espera de una mejor, más importante, más rica. Tened cuidado de no caer en el espíritu del carrerismo. Esto es un cáncer. Por último, permanecer junto al rebaño. El Papa les ha pedido que si se ausentan de la diócesis sea por poco tiempo y no una costumbre. Sed esposos de vuestra comunidad, unidos profundamente a ella. Os pido, por favor, estad en medio de vuestro pueblo. Evitad el escándalo de ser obispos de aeropuerto. El Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Zolich, arzobispo de Friburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. El hecho no sería noticia si no fuera porque hace apenas un mes que cumplió los 75 años y se le ha aplicado el canon que se usa solo para casos graves. El actual arzobispo de Friburgo cumplió 75 años de edad el pasado 9 de agosto y, como lo mandan los usos eclesiásticos, había ofrecido su renuncia por razones de edad al Papa. La Santa Sede, al anunciar que se le ha aceptado la renuncia, dice que lo hace en conformidad con el canon 401, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico. Este canon dice así: se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. Es el que se suele emplear cuando un obispo está muy enfermo, que no es el caso, o cuando ha habido algún problema grave en su gestión al frente de la diócesis. En su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal, Zolich es el representante más importante de la Iglesia Católica en Alemania. Una vez aceptada su renuncia, cumplirá dicha función hasta marzo de 2014.
porque el Vaticano le permite estar al frente de la diócesis como administrador apostólico hasta que se provea un sucesor. Solís era arzobispo de Friburgo desde hace una década. Había asumido la presidencia de la Conferencia Episcopal en 2008, en sustitución del cardenal Karl Lehmann de Maguncia. La gestión de Robert Solís al frente de la Conferencia Episcopal estuvo marcada desde 2010 por la redacción de la Iglesia a las revelaciones sobre abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. Tras la renuncia de Robert Solís, como favorito aparece el cardenal Reinhard Marx de Múnich, quien está por cumplir 60 años. Recientemente, Robert Solís fue objeto de una ceremonia con motivo de su 75 natalicio en el Palacio Presidencial de Bellevue. El presidente alemán Joachim Gauck dijo en aquella ocasión que Solís es un arzobispo de profunda fe, al cual caracterizan la modestia y un carácter amistoso. Es tal y como se imaginan los fieles a un buen sacerdote y a un buen obispo. Solís también se había reunido hace poco con la canciller alemana Angela Merkel. La Iglesia Católica declaró este lunes que es utópico pensar en unas elecciones multipartidistas en Cuba y afirmó que es importante que el gobierno escuche a los que piensan diferente. Sería un poco utópico imaginar elecciones en un corto plazo, pero al menos que se escuchen voces que no sean las que estén afiliadas en una línea o en una orientación oficial estricta, dijo a la prensa el sacerdote José Félix Pérez, secretario adjunto y portavoz de la Conferencia Episcopal Cubana. Las esperanzas de un futuro mejor incluyen también un nuevo orden político, afirmaron los obispos en una carta pastoral titulada La esperanza no defrauda, que fue enviada el sábado al Gobierno y repartida el domingo en la misa dominical y publicada en el sitio web de la Conferencia Episcopal, www.iglesiacubana.org. La Iglesia no ha recibido todavía reacciones de las autoridades, dijo Pérez, afirmando que obviamente el momento que se vive en nuestro país es lo que motiva esta carta pastoral. El deseo es que sea leída esta carta e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita, es decir, con un espíritu positivo, constructivo, señaló. Evidentemente, tiene un peso específico este deseo de que los comienzos de cambios económicos sean acompañados de un cambio también político, sobre todo en una mayor apertura, reconocimiento de grupos y personas que tienen un pensamiento diferente al oficial y que deben ser tenidos en cuenta, expresó el religioso. Los obispos reconocen efectivamente que hay un proceso de algunos cambios. Se considera todavía lentos, pocos y no muy profundo, agregó Pérez. Dijo que los obispos han querido poner su atención en la realidad social y eclesial en la que ellos desarrollan su ministerio pastoral, mediante un atento y sereno análisis de situación. La Iglesia Católica, que en los años 60 tuvo tensas relaciones con Fidel Castro, es ahora el único interlocutor del gobierno cubano desde que el cardenal Jaime Ortega y Raúl Castro entablaran en el 2010 un inédito diálogo cuyo resultado más sonado fue la excarcelación de unos 130 presos políticos. Es deseable que hubiera esa continuidad de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia, aunque de momento no hay nada previsto, dijo Pérez. La carta pastoral no ha sido publicada por los medios de comunicación de la isla, todos bajo el control estatal, pero Pérez espera que circule de mano en mano. Los obispos solicitaron a la Cámara de Representantes que rechace los millonarios recortes propuestos para el programa de asistencia de nutrición, antes conocido como cupones de alimentos. Una alimentación adecuada y nutritiva es un derecho humano fundamental y una necesidad básica que es esencial para la protección de la vida y la dignidad de la persona humana, dijo el obispo Stephen E. Blair de Stockton, California, en una carta a los miembros de la Cámara de Representantes. La manera en que la Cámara decida dirigir los programas de nutrición y de lucha contra el hambre de nuestro país tendrá profundas consecuencias humanas y morales, añadió el obispo, quien preside la Comisión de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sobre Justicia Nacional y Desarrollo Humano. Los recortes forman parte de la Ley Agrícola 2013, la principal guía de la política agrícola y alimentaria del país, así como la fuente de financiación de una serie de programas y regulaciones en las industrias de alimentos y la agricultura. En junio,
la Cámara no aprobó una versión de la ley agrícola que contenía 20.000 millones de dólares en recortes para el programa de asistencia de nutrición suplementaria. Monseñor Blair solicitó a la Cámara que siga oponiéndose a los recortes del programa de ayuda alimentaria, recordando que el Gobierno tiene un papel indispensable en la protección y la promoción del bien común de todos. Esto incluye asegurar que las personas pobres y hambrientas tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva. Los recortes eliminarían el alivio que éste ofrece a las parroquias abrumadas, organizaciones benéficas, bancos de alimentos, despensas y otros proveedores de alimentos de emergencia en sectores creyentes y privados que son vitales en la lucha para combatir el hambre. Este programa sigue siendo una herramienta esencial para ayudar a las personas y familias que luchan por evitar el hambre y mantenerse fuera de la pobreza, añadió el obispo. El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la Compañía de Jesús, donde nos insiste en lo importante que es mostrar al mundo el rostro misericordioso de la Iglesia que predica a un Dios amor. En la entrevista, el Papa compara la Iglesia con un hospital de campaña, donde hay tareas urgentes, curar heridas, y otras que puedan esperar a una fase posterior, medir el colesterol y el azúcar. Así expresa que la acogida de las personas y el anuncio del Evangelio deben darse antes de empezar la formación en temas morales. El Papa admite también ser indisciplinado, necesitar vivir con gente y promover una clase media de la santidad. Y sorprende a la prensa mundial al declarar: jamás he sido de derechas. Eso sí, afirma que en su juventud pecó de autoritarismo sobre sus subordinados, confiesa. Entre los fragmentos más llamativos de la entrevista figura uno en el que afronta la cuestión de la homosexualidad. Durante el vuelo en el que regresaba de Río de Janeiro, dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. Al decir esto, he dicho lo que dice el catecismo. Una vez una persona, para provocarme, añadió, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta. Dime, ¿Dios, cuando mira a una persona homosexual, aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena? Hay que tener siempre en cuenta a la persona. En esta vida, Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Estoy pensando en la situación de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de su matrimonio, en el que se dio también un aborto. Después de aquello, esta mujer se ha vuelto a casar y ahora vive en paz con 5 hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor? No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo no he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero si se habla de estas cosas, hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la opinión de la Iglesia, y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras del Papa hacia los nuevos obispos y en lo que ha manifestado en la entrevista. El Papa Francisco, en una reciente intervención en Roma ante un grupo de obispos recién nombrados, se puede decir por lo tanto de jóvenes obispos, al menos en el sentido de que llevan muy poco tiempo como tales, con ese habitual estilo suyo desenfadado, simpático pero muy profundo, les ha dicho que no deben convertirse en obispos de aeropuerto. Obispos de aeropuerto, ¿a qué se refiere el pontífice? En que muchas veces, con deseo o sin él, con ganas o sin ellas, los obispos se ven forzados a estar todos los días en reuniones de un lado para otro. Tienen que estar con relaciones, por supuesto, de tipo público en sus diócesis, tienen que ir a encuentros o conferencias que se organizan en las diócesis vecinas, en las arquidiócesis, tienen que a veces participar en encuentros internacionales, tienen que estar formando parte de comisiones, tienen que a veces ir al Vaticano, es decir, al final pasan una enorme cantidad de su tiempo fuera de la diócesis. Por supuesto, no digo que estén holgazaneando ni pasándoselo bien siquiera, porque generalmente son cosas muy pesadas, pero esta es una realidad y el Papa les ha dicho tener cuidado, porque todo ese tiempo
lo estáis robando a vuestros feligreses. Claro, hay cosas que no queda más remedio que hacer, pero reducirlas al mínimo. Y yo creo que, por extensión, habría que decir lo mismo también a los sacerdotes. ¿Cuántas veces los sacerdotes tenemos que participar en reuniones y más reuniones y más reuniones organizativas de todo tipo que tenemos la impresión en muchas ocasiones de que sirven para muy poco? Quizá para lo único que a veces tenemos la impresión de que sirven es para desgravarnos algo el purgatorio. Y si el sacerdote en cuestión destaca un poco, enseguida le meten en una comisión de la vicaría, en una comisión de la diócesis, en una comisión interdiocesana de la conferencia episcopal, y al final, ¿de dónde sacas el tiempo para estar con tus feligreses, para estar rezando, para estar en el confesonario, para estar haciendo dirección espiritual? ¿De dónde sacas el tiempo para trabajar en la pastoral? Si muchas veces esas reuniones te ocupan las tardes o las mañanas enteras o los días enteros y te dejan literalmente agotado. Es decir, la llamada del Papa a obispos y, repito, por extensión también a los sacerdotes, la llamada del Papa es a que nos dediquemos a estar con nuestros feligreses, a que el pastor, recuerden aquella frase que dijo al inicio de su pontificado, el pastor huela a oveja. Estemos con la gente y, por supuesto, tengamos un alma misericordiosa de buen pastor para con esa gente. Habría que hacer, desde luego, un esfuerzo todos, y lo digo yo que me paso una parte importante de mi vida en el avión, pero si lo hago precisamente es para poder estar con la gente, con aquella gente que pertenece a los franciscanos de María y que están en tantos países del mundo. Recuerdo algo que decía un cura que conocí hace muchos años y que lo decía después del concilio, cuando se creó esta especie de euforia de las reuniones, pero que a la vez había tantas discusiones, tantos conflictos, tantas tensiones. Este sacerdote decía: cuando vuelva el Señor en la segunda venida de Cristo, como esto siga así, no nos va a encontrar unidos, pero seguro que nos va a encontrar reunidos, es decir, siempre estamos metidos en una reunión. Dediquemos, si no queda más remedio, un tiempo a las reuniones, pero sobre todo al trabajo pastoral, a estar con la gente. Quiero añadir algo más a propósito de otro tema que también ha suscitado el Papa. Me refiero a la larga entrevista concedida a la Civiltà Católica, la revista de los jesuitas, en la que en 3 periodos de 2 horas, por lo tanto durante 6 horas, el Papa Francisco ha sido entrevistado y le han preguntado muchísimas cosas. La entrevista, a estas alturas, creo que ya más o menos todo el mundo, si no la ha leído porque es muy larga, al menos ha oído algo sobre ella, ha dado la vuelta al mundo. Es sujeto de opinión por parte de muchos y en algunos católicos ha podido crear algún desconcierto. Y me parece muy importante decir que el Papa Francisco lo que pretende de verdad, lo mismo que ha hecho al hablar a los obispos y decirles que no sean obispos de aeropuerto, lo que pretende el Papa de verdad es que la Iglesia sea una madre llena de misericordia. Ser un corazón que ama a todos sus hijos, absolutamente a todos. Que la gente de cualquier condición, cuando se acerque a la Iglesia, Papa, obispos, sacerdotes, catequistas, se encuentre una acogida de misericordia, una acogida amable, una acogida cariñosa, la misma que el Señor tenía con todos, que iba a comer con los publicanos, con las prostitutas, y que eso le generaba críticas por parte precisamente de los fariseos, que eran los que se consideraban los buenos oficiales. Esto no significa en absoluto que el Papa esté dando por válidos determinados comportamientos. No es verdad. Y el Papa lo dice explícitamente, que él acepta y defiende íntegramente la doctrina católica. No es verdad, por lo tanto, lo que dicen algunos medios de comunicación, quizá porque el Papa, en su forma de expresar a base de contestar con preguntas a preguntas, puede dar lugar a ello, o puede dar lugar a que algunos manipulen sus palabras. Pero no es verdad que el Papa esté diciendo que es válida la homosexualidad, o que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar sin ningún problema, o que no pasa nada si se aborta. No está diciendo eso el Papa.
Insisto, porque no es justo decir que el Papa está cambiando la doctrina de la Iglesia. No es verdad. El Papa insiste en que él mantiene fielmente la doctrina de la Iglesia, como no puede ser de otra manera. Para eso está. Y él lo dice, lo reitera. Ahora bien, está pidiéndonos a todos que tengamos un corazón misericordioso, que nos acerquemos a las personas para darles a esas personas el amor que necesitan, para hablarles de Dios, para no ponerles en primer lugar unas normas morales que son incapaces de cumplir en ese momento, sino para hablarles del amor de Dios, de la esperanza en Cristo y, por supuesto, más tarde, cuando llega el momento, decirles y comunicarles íntegramente el mensaje con todas las normas morales correspondientes. Tengamos un corazón de madre, tengamos un corazón de misericordia, sin, por supuesto, negar la verdad o omitir la verdad, que podría ser una forma de negar la verdad. Creo que este comportamiento del Papa encaja perfectamente con el comportamiento de Jesucristo en aquella anécdota, en aquel momento de su vida, cuando le presentaron a la adúltera pillada en flagrante delito y querían apedrearla, y el Señor se puso a escribir en la arena lo que dicen que eran los pecados de aquellos que querían apedrearla, y dijo aquello de el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Avergonzados, dicen que porque veían escritos en la arena los pecados que cada uno tenía, avergonzados se fueron marchando uno tras otro, y Jesús le dijo a la mujer: ninguno te ha condenado, yo tampoco. Pero no le dijo: anímate y sigue haciendo lo mismo. No le dijo: lo que has hecho está bien hecho. Ni siquiera le dijo: la próxima vez sé un poquito más lista y espabiladilla para que no te pillen. Le dijo: ninguno te ha condenado, yo tampoco. Vete y no peques más. No peques más. Es decir, la Iglesia tiene que tener misericordia, porque si no, no es la Iglesia de Jesucristo, pero tiene que decir la verdad, porque si no, tampoco es la Iglesia de Jesucristo. Lo que pasa es que no podemos decir la verdad sin misericordia, y no debemos olvidar que una forma de misericordia es decir la verdad. En el fondo es una cuestión de distinguir entre tolerancia y misericordia. La tolerancia nos la exigen hacia el pecado. Nosotros ofrecemos misericordia al pecador. Es una vieja máxima católica. Se condena el pecado y se salva el pecador. Esto simplemente es lo que está diciendo el Papa, lo que nos está pidiendo que hagamos absolutamente todos, porque es lo que nos pidió Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen sobre las noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. La Conferencia de Obispos Latinos de las Regiones Árabes celebró esta semana su reunión anual en Roma. Hablaron de cuestiones importantes, pero quizá la más urgente era la primavera árabe y la situación en Siria. Por desgracia, el obispo de Egipto y el obispo de Siria no estuvieron con nosotros. Y eso dice mucho de los problemas que estamos viviendo en este momento. En la reunión, los obispos celebraron el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal, que reúne a los obispos de rito latino o católico romano de Oriente Medio y el este de África. Los obispos hablaron sobre los desafíos pastorales que comparten, así como del trabajo con otras comunidades católicas y cristianas. Abordaron la necesidad de entablar diálogo con las otras religiones, pero sin duda el problema más grave que tienen entre manos es el conflicto sirio y el efecto que tiene en sus países. La afluencia de sirios a estos países es una invitación a la Iglesia a dar un testimonio muy especial a través de Cáritas, a ofrecer una verdadera atención a los refugiados, y a través de las oficinas de Cáritas se está realizando un gran trabajo para aliviar su sufrimiento. Cáritas desempeña un papel muy activo con los refugiados, sea cual sea su religión. Los obispos de rito latino acordaron impulsar estas obras de caridad todo lo posible, pero también pidieron a la comunidad internacional que promueva el diálogo en Siria. En su declaración, los obispos dan las gracias al Papa por su continuo esfuerzo para impulsar la paz en Oriente Medio. Su convocatoria de un día de ayuno y oración por nosotros, en cierto sentido, fue milagrosa, si pensamos que hasta ese día todo el mundo hablaba de iniciar una guerra justa, y después de ese día todo el mundo empezó a hablar de la necesidad de iniciar el diálogo entre las dos partes. En el documento final, los obispos de rito latino piden a todos los hombres de buena voluntad que recen por Oriente Medio y por el conflicto sirio. La Conferencia de Obispos de Rito Latino de las Regiones Árabes fue fundada en 1963. Está formada actualmente por 14 miembros que representan a los católicos de ese rito en Oriente Medio y el este de África.
El Papa emprende el domingo su segundo viaje apostólico en Italia. Tras viajar a Lampedusa en julio, Francisco ha elegido Cagliari, en Cerdeña, para visitar el santuario de Nuestra Señora de Bonaria, un lugar muy vinculado a Buenos Aires, tal y como explicó el Papa cuando anunció este viaje. Proprio nel momento della fondazione della città di Buenos Aires, quando il fondatore l'ha fondata, voleva nominarla città della Santissima Trinità. Ma i marinai che lo avevano portato laggiù erano sardi e loro volevano che si chiamasse città della Madonna del Bonaria. È stato uno scontro fra loro e alla fine hanno fatto una negoziazione e la città è troppo lunga, il nome della città è lungo, si chiama Città della Santissima Trinità e Porto di Nostra Signora del Bonarie. Ma è tanto lunga, soltanto sono rimasti le due ultime parole, Bonaria, Buenos Aires, ma è per la Madonna vostra. En la isla, el Papa desplegará una intensa actividad. Tendrá 5 encuentros. Al llegar se reunirá con un obrero, un sindicalista y un empresario. Después, en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria, saludará a las autoridades civiles y acompañará a un grupo de enfermos. A las 10:30 presidirá la misa y el rezo del Ángelus. Comerá con los obispos de la isla y por la tarde mantendrá otros 3 encuentros. El primero con personas sin hogar atendidas por Cáritas y con un grupo de presidiarios. El segundo con el mundo de la cultura y el tercero y último con los jóvenes. En cada uno de ellos el Papa pronunciará un discurso. El Papa se reunió con la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos que celebra estos días en Roma un encuentro sobre salud maternal y ginecología. El Papa volvió a denunciar la cultura del descarte. Una difusa mentalità dell'utile, la cultura dello scarto che oggi schiavizza i cuori e le intelligenze di tanti ha un altissimo costo. Richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. La nostra risposta a questa mentalità è un sì deciso e senza tentennamenti alla vita. En un enérgico discurso, el Papa dijo que el derecho a la vida es el primer derecho de una persona y que cada niño que no nace a consecuencia de un aborto provocado tiene el rostro de Dios. Por eso el Papa pidió a los médicos que velen por la vida humana en todas sus fases. Cari amici medici, voi che siete chiamati a occuparvi della vita umana nella sua fase iniziale, ricordate a tutti, con i fatti e con le parole, che questa è sempre, in tutte le sue fasi ed ad ogni età, sacra ed è sempre di qualità. E non per un discorso di fede, no, ma di ragione, per un discorso di scienza. Por último, el Papa Francisco invitó a estos profesionales sanitarios a que colaboren en el nacimiento de nuevas vidas humanas. Un sistema sanitario no se mide solo por la eficacia, dijo el Papa, sino por el amor y la atención con los que se trata a las personas. La religiosa Angelique Namaika pasa la mayor parte de su tiempo en regiones remotas del Congo ayudando a mujeres víctimas de los rebeldes de Uganda. Su incansable labor la ha hecho merecedora del Premio Nansen para los refugiados que otorga la ONU. Je ne me découragerai jamais. Je ferai de mon mieux pour leur redonner l'espoir et la posibilité de vivre encore. Gracias a su Centro de Reintegración y Desarrollo, la hermana Angelique ha ayudado a más de 2.000 jóvenes y mujeres que fueron obligadas a abandonar sus hogares para ser víctimas de abusos del llamado Lord's Resistance Army. Con su apoyo moral y práctico, intenta que superen sus traumas, ya que, tras el abuso, muchas son rechazadas por sus propias familias y comunidades. Si je peux déjà aider une seule femme à revivre, pour moi, c'est déjà un succès. La monja católica de 46 años recogerá el premio el 30 de septiembre en Ginebra, Suiza.
Este incluye además $100,000 para su causa. El 2 de octubre espera encontrarse personalmente con el Papa Francisco en Roma. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.